Pues bueno, buenos días. Efectivamente, como lo comentaba la licenciada Miriam, el tema para este año, para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es el correspondiente a las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en el 2030. Les voy a platicar sobre los avances en la legislación para la protección de las mujeres en este contexto. Así es que, bueno, les quiero platicar un poco como antecedente cómo es que la mujer empieza a incorporarse a esta vida laboral o a salir del ámbito privado hacia el ámbito público. Tres factores importantes para que la mujer pudiera salir de ese ámbito fue la consolidación del capitalismo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la consolidación del capitalismo, evidentemente, por tener una producción con el menor costo posible, eso hizo que los empresarios empezaran a contratar mujeres porque no se les consideraba que tuvieran los mismos derechos que los hombres y por lo tanto pues eran más susceptibles a ser explotadas y a pagarles unos salarios muy bajos por un trabajo igual. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, en la salida del hombre hacia esta labor de ir a la guerra, pues la mujer se queda sola, de alguna manera a cargo del hogar y pues también tiene que garantizar la subsistencia de todo su núcleo familiar y en muchos de los casos pues la mujer quedaba viuda por esta cuestión de pues los fallecimientos por el motivo de la guerra. Entonces este es un suceso importante en el que la mujer empieza a incorporarse a la vida laboral. Otro factor que ha favorecido o facilitado la incorporación de la mujer en este ámbito es el control de la natalidad, sobre todo la utilización de métodos anticonceptivos y la determinación para decidir el número de hijos y en qué momento se van a tener los hijos, y un mayor nivel académico. Cada vez más las mujeres tienen una mayor preparación que les permite ocupar más cargos o ocupar determinados trabajos. Entonces, estos han sido factores que también han facilitado esta inserción de la mujer en la vida laboral. Ha traído como consecuencia, claro, la explotación y condiciones desfavorables para la mujer, ¿no? Este es nuestro contexto en el que la mujer va desarrollando sus labores porque se coloca en una doble situación de vulnerabilidad. El ser trabajador es un factor vulnerable, pero el ser mujer es otro factor vulnerable, entonces se coloca en una doble posición ante quienes ostentan el poder. ¿Cuál es nuestro contexto social y cómo se va desarrollando esta actividad de las mujeres? La mujer empieza a integrarse a las actividades laborales remuneradas, pero no deja de lado esta asignación tradicional que por usos y costumbres de la sociedad, pues se le ha asignado como la crianza de los hijos, las labores domésticas, ¿no? La reproducción. Entonces, realmente se le hace una doble carga, ¿no? Es decir, no deja de lado o una no sustituye a la otra, sino que las dos las viene desarrollando a la par. Claro que una sin ninguna remuneración y sin ningún reconocimiento, y la otra con una remuneración, aunque muy baja. Esto la coloca en una posición de desventaja ante la situación que podría tener el hombre. Y trae consigo aparejado, por ejemplo, una discriminación salarial. A la mujer, al momento en que no puede dedicar a lo mejor tantas horas en la misma proporción de trabajo que un hombre, pues también se ve afectada en esa parte, pero sobre todo por la consideración, sobre todo que su trabajo es menos, o así por el contexto social, menos valorado que el hombre. Más adelante lo vamos a platicar esto en el ámbito del gobierno federal y en el ámbito público,
lo vamos a ver que no es así, es un poco más marcado en iniciativas privadas, pero ya lo comentaremos más adelante. La discriminación ocupacional, hay ciertas ramas de la producción en donde la mujer aún no se le ha permitido el ingreso por esta visión tradicionalista de que, por ejemplo, pues las mujeres no pueden dedicarse al sector construcción, al sector minero. Entonces todavía se sigue presentando esa discriminación, y la discriminación en el empleo propia de por el simple hecho de ser mujer, se le discrimine para algunos ascensos y también, sobre todo, en el ámbito de acoso y hostigamiento sexual. Y finalmente, la discriminación por motivo de maternidad. Muchas empresas deciden elegir no contratar a una mujer porque cuando ella decide ejercer la maternidad, si es que en algún momento así lo decide, pues va a ausentarse del trabajo, y esto para los empresarios pues a veces no, para ellos no es conveniente, ¿no? O así lo creen. Entonces, de acuerdo a este contexto social, es necesario que las mujeres disfruten de algunos derechos propios de su sexo, en función de su maternidad, la crianza de los hijos y las labores domésticas no remuneradas, pues asignadas tradicionalmente. Esto da pauta a que nazca, digamos, de alguna manera, de lo que denominamos derechos de las mujeres trabajadoras, que puede definirse como normas jurídicas enfocadas a la protección de su salud, educación, dignidad y desarrollo, así como de la protección de la maternidad en relación con la mujer misma y del producto. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la legislación mexicana para la protección de las mujeres en el contexto laboral. Únicamente me enfoqué a la legislación mexicana y no a la internacional, pues por cuestiones de tiempo, porque si no sería una exposición muy larga. Entonces, en primer punto o en primer término tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna y que está enfocada sobre todo a establecer las garantías individuales de la que gozamos todos los mexicanos. En los artículos que aquí les menciono, que es el artículo 1, el 4, el 5 y el 123, sobre todo en los primeros, se establece la igualdad entre el hombre y la mujer y está prohibida la discriminación por razones de género. Sí, desde la Constitución ya está establecido que no puede haber discriminación alguna por el simple hecho de ser mujer o de ser hombre, claro. Y el artículo 123, pues bueno, consagra derechos laborales para ambos sexos, pero sobre todo hace hincapié en los periodos de maternidad y lactancia de la mujer, que están reconocidos desde la Constitución. La segunda ley que tenemos es la Ley Federal del Trabajo. En el capítulo 5 hay un capítulo exclusivo para el trabajo de la mujer. Por este contexto, sobre todo para los cuidados que se derivan de la maternidad y la lactancia. No tendría por qué haber en la normatividad alguna diferencia en materia laboral, puesto que en la misma Constitución dice que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, pero sí es necesario que tengamos o se tenga por la naturaleza biológica de la mujer, pues determinadas pues no le llamaría privilegios, sino le llamaría determinadas consideraciones, ¿no? Y tenemos también en esta misma Ley Federal del Trabajo algo muy innovador, aunque la ley pues ya es desde 1970 cuando se expidió, pero las reformas que se han ido haciendo a esta normatividad, lo más destacado ahora es que ya se reconoce la violencia laboral, la violencia y acoso sexual, el hostigamiento. Entonces, en este contexto, bueno, pues cada vez se va tratando de proteger todos estos factores que se han dado en el desarrollo de las actividades laborales de las mujeres. También tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Por qué les puse esta ley? A lo mejor van a pensar que no tiene nada que ver con el tema, pero en estas leyes hay una disposición relativa a cuotas de género. Esto es importante porque ahora se está obligando a los partidos políticos
que para todas sus candidaturas de diputados, senadores y todas las candidaturas estatales se incluya a la mujer en la misma proporción que el hombre. Entonces, esto está generando que, bueno, deban de tener la misma proporción de hombres que de mujeres en las candidaturas. Esto, pues claro que nos lleva a lograr ese 50-50 que estamos buscando, o que es el tema central de este 2017. También la ley de del Instituto Nacional de las Mujeres, que el principal objetivo de esta normatividad es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación y que otorguen la igualdad de oportunidades para la mujer, sobre todo que le brinda facultades a este instituto, pues para tener políticas a nivel nacional en este aspecto. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y la Ley de Ascensos y Recompensas en el Ejército y Fuerza Aérea. En las últimas reformas que han tenido estas leyes ya se reconocen derechos expresos para las mujeres para que ellas puedan acceder a cargos más altos dentro del Ejército, que antes o hace muy poco tiempo pues era impensable, ¿no? Era una estructura muy arraigada a un sistema patriarcal, ¿no? Y bueno, la siguiente ley es la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Esta ley también establece estímulos y certificaciones para todas aquellas empresas que observen lo siguiente, y es que tengan un código de ética en donde se prohíba la discriminación de género y se establezcan sanciones por ese motivo. La integración de una plantilla laboral que se componga por lo menos del 40% de un mismo género y que el 10% del total corresponda a mujeres que ocupan puestos directivos. La aplicación de procedimientos igualitarios en la selección del personal, esto también es importante, o en la ocupación de las vacantes. Eso quiere decir que estas leyes están contribuyendo a que esa brecha o desigualdad laboral pues se vaya reduciendo. Finalmente, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta ley tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejercen contra cualquier persona, es decir, no solo protegen realmente a la mujer, sino a ambos sexos, porque, bueno, la discriminación de acuerdo a los derechos humanos, bueno, pues no es algo que esté permitido, digo, para ninguno de los sexos, ¿no? Y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues esta ley tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, sobre todo en todos los ámbitos, tanto en el ámbito laboral, el ámbito docente y el ámbito privado, y establece todas las formas de violencia que se pueden ejercer sobre la mujer. Entonces, en este contexto, esta normatividad sería la principal que nos estaría apoyando a lograr esa transformación laboral y ese 50-50 que se está buscando para el 2030. Ahora les quiero compartir dentro de la administración pública cómo estamos y hacia dónde vamos, ¿no? De las 18 secretarías de Estado que conforman el poder ejecutivo, tenemos 18 secretarías, de las cuales 3 las están ocupando mujeres. Todavía no logramos, si bien es cierto, un 50-50, pero yo creo que también vamos por buen camino. Se le está permitiendo llegar a la mujer a tomar esos puestos tan importantes para el país y de mucha responsabilidad para toda la nación. Tenemos en la Secretaría de la Función Pública a la maestra Arely Gómez González. Aquí les puse el monto de sus percepciones porque preciso quería retomar esto. Dentro de la administración pública, los tabuladores son generales. No hay ninguna distinción para asignar un salario por el simple hecho de ser mujer o ser hombre, sino ya hay tabuladores establecidos, y es una buena política del gobierno porque pues impide que se propague esta discriminación salarial dentro del sector público.
Tenemos también en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a María del Rosario Robles Berlanga, también en una Secretaría de Estado, tiene el mismo puesto de Secretaría de Estado y su percepción bruta, pues ahí la pueden ver, que es igual a la de la Secretaría de la Función Pública. Y tenemos a la Secretaría de Cultura, que es la maestra María Cristina Irina García Cepeda, que también pues tienen el mismo, las tres tienen el mismo código funcional. Revisé a otros secretarios de Estado, por ejemplo, los de Gobernación, Relaciones Exteriores y todos los demás, y todos tienen el mismo código funcional y la misma percepción bruta. Entonces, creo que vamos en buen camino. Y vamos en camino a lograr ese 50-50, ¿no? Otro dato importante, les quería compartir una estadística del INEGI, en la que, bueno, ahí refleja el total de horas laboradas por las mujeres en una semana, de las cuales el 20.6% de horas la mujer labora más, sobre todo porque, como verán en la parte de abajo, a lo mejor no se ve muy claramente, creo que ahí nos falló el tamaño, pero el 65% de las horas que la mujer dedica al trabajo es en el trabajo no remunerado, es decir, en las labores domésticas que aún en día todavía se le asignan a la mujer. Esto no quiere decir que así tenga que ser, sino si se está buscando que las responsabilidades de la casa sean compartidas, ¿no? Porque sería entre ambos sexos los que tendrían que tomar y los que tienen la responsabilidad de la crianza de los hijos, del mantenimiento del hogar y todo lo que conlleva. Y solamente el 32.3% pues lo dedican a una actividad que es por la cual sí reciben una remuneración. Aquí en esta tabla van a ver un poco, lástima que no se ve la letra, quedó muy pequeña, pero van a ver un poco los sectores en que la mujer ha tenido mayor participación y en la que tiene menor participación, sobre todo en las áreas de servicio y relacionadas con división del trabajo, de que la mujer se le asocia más a las áreas del cuidado, pues las mujeres en las áreas de servicios donde tienen mayor participación. En las áreas, por ejemplo, como la pesca, la minería, la construcción, la mujer aún tiene una baja participación. Entonces, bueno, eso va relacionado con la discriminación ocupacional que comentábamos a un principio de la ponencia. Y bueno, a manera de conclusión, yo quisiera comentar. No basta que exista una legislación fortalecida para la protección de las mujeres, si esta no va aparejada con un cambio cultural y si no va aparejada con políticas públicas que den algunos incentivos, tanto iniciativa privada como y pública, para que hagan posible que esta legislación se cumpla, ¿sí? Entonces creo que sería el mensaje. Creo que también vamos en buen camino y bueno, finalmente estas son algunas de las referencias que tomé para la información que aquí les presenté y pues muchísimas gracias por su atención.